Les invito a que busquen nuevamente en Primera de Juan y en Segunda de Pedro. Y vamos a agarrar el hilo que estamos viendo aquí sobre los tres grupos, ¿no? Padres, jóvenes, mancebos en la versión antigua y estos hijitos, ¿no? Los pequeños recién nacidos. Las tres descripciones. Es increíble, hay una larga lista de libros que abarcan, ¿no? Sobre estos grados de crecimiento y el uso de esas palabras descriptivas, ¿no? De etapas por las cuales pasamos todos los creyentes en alguna medida. Y antes de proceder, menciono este asunto de no, mejor no lo voy a hacer. Lo vamos a platicar fuera de línea el domingo. Lo vamos a platicar en el culto. Es un asunto que no sería prudente abarcarlo en una transmisión en vivo. Estamos en nuestros estudios sobre los fuertes y los débiles, con este asunto que se menciona aquí en cuanto a los hijitos. Es tan solo el versículo 12, lo que vamos a leer. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os son perdonados por su nombre, ¿no? Esta fórmula por su nombre es una referencia técnica a la persona, obra de Cristo, ¿no? El nombre de Cristo, su obra salvadora, su persona como el Salvador, el único medio para lograr lo que el texto dice, el perdón de nuestros pecados. Y es en este punto que hemos comenzado a profundizarnos, hablando ya desde hace 2 semanas, ¿no? Sobre este asunto de la gran importancia de saber a ciencia cierta que nuestros pecados han sido perdonados. Y esto es un punto crucial, indispensable para que los débiles comienzan a crecer y madurar y dejan de ser débiles y se vuelven cada vez más fuertes. Y los textos que hablan sobre esto ya hemos leído varios, ¿no? En Segunda de Pedro hemos de procurar tanto más, con el argumento poniendo en el contexto todo empeño, todo esfuerzo, toda diligencia, en Primera de Pedro 1:5, para ser firme en nuestro llamamiento. ¿Qué es esto? Asegurarnos de que en verdad el Espíritu Santo nos ha llamado eficazmente a creer en Cristo. Y esto en el contexto también es en el trasfondo la tremenda bendición de saber que somos los escogidos de Dios, ¿no? Y todos los creyentes somos escogidos, pero nadie puede saber si es escogido o escogida por Dios hasta que lleguen a creer en Cristo. No podemos saber esto, ¿no? Y queremos hacer todo lo posible, procurar tanto más de hacer firme. ¿Qué es esto? De afirmar, asegurar, más allá de cualquier duda, el hecho de que hemos sido convertidos verdaderamente a Cristo, somos de sus ovejas, etcétera, ¿no? Ahora, el mismo tema lo vimos el miércoles pasado, el mismo tema está en 2 de Corintios 13, en donde el argumento es: examinaos a vosotros mismos para ver si estamos o no en la fe, la salvadora, la verdadera fe. Y esto es un examen, la ilustración que usamos, ¿no? Es siempre un examen
si vas a sacar tu licencia de manejar, en la mayoría de los países, no voy a decir más, hay un examen escrito, ¿no? Hay un libro que tienes que estudiar, analizar, incluso hay cosas que tienes que memorizar acerca de los reglamentos, ¿no? De tránsito, las reglas que hay que obedecer. Y hay un examen en donde varía, ¿no? Yo me acuerdo en mi juventud eran 25 hasta 30 preguntas que tenías que contestar. Y después de pasar el examen escrito, el examen físico, ¿no? Real de manejar con con un instructor de los policías sentado, ¿no? A tu derecha y te obligaba a hacer toda una serie de maniobras y manejar en la ciudad y también en carretera, ¿no? Y estacionarte, no en doble fila, sino esto siempre era lo más difícil, ¿no? De que tienes que estacionarte en un cajoncito en reversa y esto exigía muchísima práctica, al grado en que en las escuelas públicas, creo que hasta el día de hoy, hay un semestre completo en donde a los 15, 16, 17 años de edad, tienes que tomar un semestre completo en la escuela pública, en donde hay videos, simuladores, y prácticas, ¿no? En donde yo me acuerdo que salíamos 2, 3, 4, sentados en algunos atrás y a un lado de nosotros el instructor que tenía también, los carros traían doble volante, ¿no? Y doble freno, increíble, para poder pasar el examen de manejo, ¿no? Y este es el argumento en el texto con el uso de dos palabras distintas. Una es pasar el examen escrito, el otro es el examen de prueba. Probaos a vosotros mismos. Y la idea es no os conoces a vosotros mismos. La meta es de conocer cuál es nuestra verdadera condición. Y aquí se presupone que estamos unidos con Cristo, que Cristo está en nosotros y nosotros en Él. Esta gran doctrina de la unión espiritual con Cristo, algunos creen que es la doctrina más usada en el Nuevo Testamento para describir la salvación. Y esto es así, a menos que ya hayamos sido reprobados, rechazados, ¿no? Y da por sentado que hay muchas personas que cuando se sujetan a un examen real y una verdadera prueba de su condición espiritual, resulta que no son verdaderos creyentes, sino son reprobados en cuanto al examen. No pueden pasar el examen porque no son realmente convertidos. Pero este es nuestro tema. Ahora lo que vamos a hacer es resumir una parte de lo que ya hemos visto y después vamos a pasar a la lista de obstáculos, ¿no? Que impiden a tantas personas a saber su verdadera condición espiritual. Y comenzamos con lo que ya vimos, ¿no? Esta certidumbre, esta seguridad, esto lo que el texto dice, nuestros pecados han sido ya perdonados por su nombre. El hecho de saber esto está basado primero en la fe, la salvadora, a esto vamos a volver en un momento. Segundo, en la obra salvadora de Cristo realizada a nuestro favor. Tercero, en las evidencias en nuestra vida, y estas evidencias están por dentro y por fuera, ¿no? De que la obra de la gracia salvadora, el poder del Espíritu, aquí se refiere a estos jóvenes lo vimos la semana pasada 2 veces, ¿no? Habiendo vencido
al maligno, habiendo vencido. ¿Qué es esto? De que hay un poder de la gracia de Dios, y este poder es sobrenatural, obrando en nosotros, librándonos de la esclavitud y la servidumbre, y librándonos del dominio del pecado en nuestras vidas. Y hay evidencias de esto, ¿no? Que son reales, que no son, estas evidencias no son falsificables. Y por último, este tema de la certidumbre está basada, en cuarto lugar, en el tan discutido espíritu de adopción, que transforma la forma y la manera en que nos acercamos a Dios y nos relacionamos con Dios, nos hace conscientes, ¿no?, de que somos sus hijos, sus hijas, perdonados, aceptados por Cristo, y nos obliga a vivir a la luz de esta relación. Entonces, la fórmula, no una deducción, es lo que vimos la semana pasada. Llegamos a los textos que dicen: los que creen son salvados. Deducimos que así es nuestro caso, y luego las evidencias objetivas que reflejan esta realidad, y luego la experiencia de ser aceptados, perdonados, justificados y colocados en esta relación la más íntima posible con Dios, como sus hijos, sus hijas, y toda la obra del Espíritu Santo que fluye de esto, ¿no? La guía, la dirección, la obra que nos ayuda a mortificar el pecado, que nos ayuda a orar en el Espíritu, a obedecer, frutos, gracias, evidencias, los frutos del Espíritu manifestándose en nuestras vidas. Una parte de esto lo vimos en uno de los estudios anteriores. Entonces, esto es el tema que vamos a continuar analizando. El día de hoy vamos a ir directamente, en el tiempo que nos resta, a la lista. Esta lista es tremenda. La lista de los obstáculos, los obstáculos comunes y corrientes, ¿no?, que impidan a tantas personas a tener esta certidumbre, esta seguridad, esta confianza acerca del, como lo que el texto dice, acerca del perdón de sus pecados. Y lo vuelvo a decir: hasta que salgamos de esto, y el diablo hace todo lo posible para impedir esto. ¿Se acuerdan? Lo comentábamos en breve. Ninguna de las sectas, ninguno de los grupos arminianos que creen que la salvación es por obras, creen en la certidumbre. Es imposible que creen en la certidumbre y la seguridad de salvación, porque creen que la salvación es por obras, y nunca pueden saber a ciencia cierta si han hecho suficientes obras para tener seguridad. Pero si la salvación es por gracia, si es la obra de la gracia de Dios, y si está basada esta salvación no en nosotros, sino en la obra salvadora de Cristo a nuestro favor, entonces Dios quiere que tengamos esta certidumbre. La podemos obtener, y lo que mucha gente no entiende es que en algunos casos esta certidumbre es difícil de alcanzar. Es el tema de Bunyan, ¿no? Y en un sentido, antes de ser verdaderamente convertido, el mismo lío con Spurgeon en su testimonio, ¿no? En sus biografías hablan a detalle sobre este asunto. Pero cuando digo en algunos casos, puede ser en muchos casos, que esta seguridad es difícil de alcanzar, de obtener, de asegurar, como vamos a ver. Y es una parte de por qué hay que poner todo empeño, hacer todo esfuerzo, examinarnos a nosotros mismos y buscar una seguridad y certidumbre basado en la palabra de Dios. Y en muchísimos casos, esta certidumbre, plena certidumbre, incluso hay grados de certidumbre, grados de seguridad, no es una experiencia automático,
o automática en sí. Eso quiere decir que muchas veces hay que luchar, hay que buscar, pero lo que la Biblia enseña es que podemos alcanzar esto y que debemos alcanzar esto. Y hay que hacer lo que vamos a ver, ¿no? En parte el día de hoy, y buscar de la palabra de Dios y del Evangelio de Cristo y por medio de la ayuda del Espíritu Santo esta certidumbre. Ahora, la lista de obstáculos es lo que nos interesa el día de hoy. Volveremos a esto. No podemos discutir a fondo cada uno de estos obstáculos. Tristemente son muchos, ¿no? Obstáculos que impidan a muchísima gente en su búsqueda de seguridad y certidumbre de su propia salvación, tienen que enfrentarse con estos obstáculos. Ahora, el primer obstáculo, y cada uno de estos obstáculos, lo vuelvo a decir, podría ser un estudio completo, ¿no? Pero eso no es nuestro propósito el día de hoy. Quiero repasar la lista. El primer obstáculo es el hecho de que mucha gente no comprende lo que sucede en el proceso de conversión a Cristo. Y bien, las palabras que estoy usando son muy importantes. Hay un proceso, ¿no? Culminándose en la salvación de una persona. En este proceso, previo a su conversión, hay una lista de cosas que sucedan. Y en la lista que vamos a repasar aquí, la primera cosa que sucede es lo que llamamos un despertamiento. Esa es la idea que se tocaba incansablemente este tema en la época puritana. Todo lo que Dios hace para despertar a una persona de su sueño espiritual, de su indiferencia, frialdad, endurecimiento, necedad. Dios tiene que despertar, ¿no?, a todas esas personas antes de su conversión. El despertamiento no es la salvación. Es algo que Dios hace, y la lista de cosas que Dios usa para lograr esto es interminable, ¿no? Es una tremenda larga lista de ejemplos. La muerte súbita de algún ser querido, o la muerte prolongada agonizante de lo mismo, o accidentes, pérdidas, pierden su chamba, pierden su salud, pierden oportunidades, ¿no? La decepción, el desánimo, muchas veces la depresión, problemas matrimoniales. La lista es interminable de cosas que Dios usa para despertarnos. Y podríamos detenernos aquí. Yo pasé por un proceso prolongado y agonizante en que me sentía decepcionado, defraudado en lo que yo buscaba, ¿no? Las cosas que yo creía que me harían felices, ¿no? No proporcionaban lo que yo estaba buscando. Y cada vez más me sentía defraudado, decepcionado, incluso enojado, engañado, ¿no? Y esto me llenaba de miedo de vivir el resto de mi vida así. El despertamiento, Dios puede usar 1000 cosas para lograrlo, pero la persona se despierta y esto en automático, de inmediato, produce una búsqueda. Este tema, ¿no? Estoy ya viendo el reloj aquí, asustado. Hay en la lista de obstáculos, 13 o 15 que vamos a repasar. Aquí estamos con el primer obstáculo, el primer impedimento. En la búsqueda, lo que normalmente sucede es la persona despierta, comienza a buscar respuestas a su dilema, a su inquietud, a su falta de paz, ¿no?
sus problemas muchas veces. En los 4 evangelios son un sinnúmero de ejemplos de personas que se le acercan a nuestro Señor Jesús, despiertas y buscando respuestas para solucionar los problemas en su vida. Y normalmente, es increíble, las personas, con pocas excepciones, buscan en todos los lugares equivocados respuestas. Incluso en religiones falsas, en sectas, dan la bienvenida a los que vienen tocando la puerta y hay personas que pierden meses y años de su vida en alguna secta, en algún grupo, en donde no tienen verdaderas respuestas, ¿no? Y algunos van a un estudio bíblico con el sacerdote que conocen y no van a tardar más que un par de meses, quizás 6 máximo, para darse cuenta de que el clero católico no tiene respuestas reales en relación con este asunto. O sea, y los demás que buscan en cualquier otra secta, ¿no? Van poco a poco descubriendo lo mismo. Y en la medida en que hay una verdadera convicción de pecado, que es una parte del mismo proceso, en la medida en que comienzan a entender su culpa, su pecaminosidad, su esclavitud al dominio del pecado en sus vidas y su necesidad de ser librados, perdonados y cambiados, ¿no? En este proceso de convicción, las preguntas son muchas y la lucha, la agonía puede ser increíblemente fuerte, ¿no? Pero esto engendra, en la medida en que no encuentran respuestas las que están buscando, todo esto engendra cada vez más inquietud, más miedo, ¿no? Y si están escuchando ya algo sobre el castigo del pecado, la doctrina bíblica del infierno, el castigo eterno, van a sentir cada vez más miedo, ¿no? Y esto es lo que produce en muchísimos casos. Las personas, su única forma de tratar con este dilema es de alejarse, salen huyendo, ¿no? Pero si es la obra de Dios lo que está provocando, no vamos a discutir todos estos puntos, lo que sucede en su conciencia, lo que hacen tratando de librarse de la convicción de pecado. Pero en este proceso van a llegar al punto en que son iluminados por el Espíritu y la palabra de Dios para entender lo más importante en relación con el Evangelio. Eso es otro gran tema en donde, en la medida en que siguen escuchando el Evangelio, Dios va iluminando, quitando la ceguera espiritual y obrando la capacidad de entender el cómo pueden ser perdonadas, cómo pueden ser cambiadas. Y su necesidad de ser perdonados y cambiados es una realidad. Y todo esto engendra en el proceso una tremenda lucha. Es una lucha espantosa, es lo que sucede en la mayoría de los casos. Y esta lucha es para arrepentirse, para creer realmente, están luchando para entregarse a Cristo, ¿no? Y están buscando certidumbre, seguridad en relación con el punto que estamos tocando aquí, el perdón de sus pecados. Y en esta lucha en que se metan, ¿no? Que puede ser, en algunos casos es algo más breve, ¿no? En contraste con la mayoría de los casos, cuando esto es algo prolongado, agonizante, que puede pasar en el proceso, ¿no? Pueden pasar meses, a veces años de una persona luchando, ¿no? Para encontrar perdón y aceptación y paz.
Pero lo que sucede es en el momento predestinado por Dios, la persona es regenerada y hay todos los grupos reformados siempre insisten en que el orden en la secuencia es la regeneración es antes que la fe, ¿no? Y en el argumento teológico lógico esto es así. Los que no nacen de nuevo, Cristo dice a Nicodemo, no pueden ver, esto es entender realmente el camino de salvación, y los que no han nacido de Dios tampoco pueden entrar al reino. Entrar es arrepentirse y creer, pero desde nuestra perspectiva, esto es algo que sucede en un instante. La regeneración y la conversión son cosas que sucedan desde la perspectiva humana simultáneamente. Técnicamente, la obra de Dios, ¿no? Es lo que produce todo esto. Ninguno puede venir a mí a menos que sea traído. Ninguno puede venir a mí. Juan 6, ¿no? 46 o 44, los textos los conocemos. Ninguno puede venir a mí a menos que le sea dado por el Padre. Técnicamente, obviamente, la iniciativa es de Dios, por eso la salvación es por gracia. El arrepentimiento y la fe son dones de Dios. Y sin embargo, la persona que está en este proceso no entiende nada de estas distinciones teológicas, tan solo está consciente de su necesidad de arrepentirse y creer, y del hecho de que no lo puede hacer por su propia voluntad y poder. Y es en ese momento que entra en vigor lo que llamamos el llamamiento eficaz, en donde la obra del Espíritu Santo eficazmente supera su incapacidad espiritual de arrepentirse y creer. Y de inmediato, lo que sucede en el momento de creer, hay en algún nivel de su corazón y conciencia, hay una conciencia de aceptación y paz, lo que llamamos una seguridad inicial, ¿no? Y esta seguridad inicial lo vemos en una lista de ejemplos evangelísticos en el ministerio público de Cristo, pero esta seguridad inicial comienza a manifestarse en una forma progresiva en lo que llamamos novedad de vida, ¿no? Evidencias del nacimiento nuevo comienzan a manifestarse en su vida. Y la seguridad inicial no es suficiente para solucionar todo el lío, como vamos a ir viendo aquí. Es por eso que hay que buscar una seguridad, una certidumbre más profunda. Y sabemos ya estoy atrapado aquí, sabemos de la parábola del sembrador que hay dos personas que reciben la palabra de Dios y inicialmente profesan creer el evangelio y luego sobrevienen problemas, luchas, oposición, persecución o tentaciones mundanas, ¿no? El afán del mundo, la concupiscencia, ¿no? Las pasiones. Hay una fórmula ahí técnica en los dos casos. Las personas al principio parecen recibir el evangelio y profesan una seguridad inicial de salvación, hasta pueden, en uno de los ejemplos, la persona recibe la palabra con gozo, pero como vamos a ver, esto no es suficiente. Por eso hablamos de una seguridad inicial que no es lo que estamos buscando, ¿no? En una forma más profunda, pero dice que, lo voy a leer, el que
fue sembrado en pedregales, es el que oye la palabra y luego es una fórmula técnica. Al instante recibe la palabra del evangelio con gozo, ¿no? Pero todo el asunto es superficial, no tiene raíz en sí, es temporal, su profesión de fe es temporal. Y cuando sobreviene la aflicción o la persecución por la palabra, es un juego de palabras aquí. Luego recibió con gozo el evangelio y luego se ofendió, se escandalizó la palabra griega, se echó para atrás, se ofendió en la versión antigua, ¿no? Y abandonó su profesión de fe. Y luego el que fue sembrado en espinos, la versión antigua usa esta palabra espinas, ¿no? Este es el que oye la palabra, pero el afán de este mundo y el engaño de las riquezas, en Lucas, si no me equivoco, es el amor, ¿no? Hacia las cosas mundanas, el engaño de las riquezas, la concupiscencia, ahogan la palabra y se vuelve infructuosa, no produce fruto, no hay un cambio más allá de algo inicial, pero no hay novedad de vida, ¿no? Y ahí lo que estamos viendo es que hay un proceso culminándose en la búsqueda de seguridad, de certidumbre, de salvación. Ahora, muchas personas, y lo que veo aquí por el tiempo, ¿no? Es que ya estamos en problemas. Muchas personas, al escuchar de lo que estamos hablando de un proceso, ¿no? Se enredan. Y, por ejemplo, hay personas que piensan porque están despiertas y están buscando respuestas que ya son convertidas, pero esto no es así. Hay otras personas que han pasado por un profundo proceso de convicción de pecado, como lo que vemos con el joven rico, ¿no? Pero no son convertidas simplemente porque han experimentado verdadera convicción de pecado. En el tema de la convicción de pecado hay siempre una fórmula, ¿no? Es convicción primero de pecados específicos, siempre esto es el asunto, pecados específicos de los cuales somos culpables, que normalmente dominan nuestras vidas, ¿no? Como conversos, como incrédulos. Y luego, esto, en la forma en que estamos sintiendo nuestra culpa y peligro, llegamos a entender en forma consciente el problema de nuestra pecaminosidad. ¿Qué es lo que nos inclina hacia estos pecados? ¿Por qué no los podemos dejar? ¿Por qué son ídolos que dominan nuestro corazón y nuestras vidas? Y la convicción de pecado siempre incluye en alguna medida convicción de pecaminosidad. Y el tercer elemento, la gran necesidad, no tan solo de ser perdonados por Dios, sino cambiados por Dios y librados de la esclavitud al pecado. Y lo que muchas personas no entienden cuando ven los ejemplos evangelísticos en los 4 evangelios, Cristo sabía cuáles pecados dominaban las vidas de estas personas. Con el joven rico es la codicia, el 10º mandamiento. Con la mujer samaritana, la inmoralidad sexual y sus múltiples, ¿no? Yo voy a usar la palabra matrimonios, ¿no? Increíble. Y con el doctor de la ley, su soberbia, su racismo, ¿no? Su soberbia que le conducía a confiar en sí mismo, en su propia justicia. Y hay una lista de ejemplos, no los vamos a repasar, en donde el pecado, ¿no? Específico, o los pecados específicos que dominaban estas personas, todo el asunto conocido por Cristo,
Y un proceso en todos los casos con Zaqueo, todo esto de que parece que en cuestión de, yo diría no minutos, pero media hora, no tan solo arrepentimiento, sino frutos dignos de arrepentimiento, todo lo robado, se lo devuelvo, eso es su palabra, ¿no? Por cuadruplicado, ¿no? Y la mitad de mis bienes a los pobres. Pero en todos los casos en donde vemos cosas así, hay un proceso previo de despertamiento, de búsqueda, de convicción de pecado, de temor del juicio, previo a lo que vemos en estos ejemplos. Y lo que nos interesa aquí es si hemos pasado por este proceso. Ese es el punto, culminándose en nuestro arrepentimiento y fe. Los detalles son diferentes, ¿no? Los pecados incluso pueden ser muy variados, depende de cada persona, los pecados que dominaban nuestra vida, ¿no? Y sin embargo, el proceso es lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que los elementos involucrados en este proceso en alguna medida siempre están presentes. O nadie sería convertido, ¿no? Entonces, este punto es importantísimo porque, lo vuelvo a decir, muchas personas piensan, como ya entiendo cómo funciona la salvación y cómo las palabras, por ejemplo, en relación con cómo ser justificados y la imputación de mis pecados a Cristo y su vida perfecta y su muerte acreditados, el mecanismo, la maquinaria, ¿no? Las palabras teológicas, justificación, ¿no? Y regeneración, muchas personas llegan a entender, por lo menos intelectualmente, aspectos, ¿no? Del evangelio y el mecanismo de perdón y salvación, pero esto no quiere decir que son o que hayan sido convertidas. Y el punto sigue siendo lo que vimos al final en esta lista, la lucha para arrepentirse y entregarse realmente a Cristo, ¿no? Tiene que culminarse, ¿no? En nuestra salvación. Y en este punto, lo que hemos escuchado, ¿no? Hay muchas personas que se confundan con una fe doctrinal, denominacional, las creencias, ¿no? De su grupo, de su secta, de su denominación, son lo que estas personas confundan con la fe. Y hay una fe intelectual, una fe histórica, una fe mental, que no es más que un asentamiento intelectual a ciertos hechos históricos o bíblicos o teológicos. Y hasta los católicos, ¿no? Pueden decir que tienen esta fe intelectual o mental o histórica en sus vidas, pero eso no es la verdadera fe. Y hay una fe emocional y racional, y esto es lo que domina medio mundo en un contexto religioso, porque esta fe emocional o irracional siempre está basada en experiencias religiosas emocionales, ¿no? Pero no en la palabra de Dios. Han experimentado un sinnúmero de cosas. Dios me salvó. ¿Cómo es que Dios te salvó? No, me sanó. Te sanó. ¿Y esto quiere decir que te salvó? Sí. No, pero esto no es así. No, la sanidad física no es la salvación. O Dios me libró de una situación dificilísima en donde no había salida, no había ni esperanza alguna de librarme, y Dios milagrosamente intervino y me libró de esta situación imposible de resolver, pero tampoco, esto no es la salvación. Dios ha hecho esto millones de veces, ¿no? Lo mismo con la sanidad. Toda sanidad es divina y de la boca del salmista, ¿no? En el Salmo 103, Dios nos ha sanado
a lo largo de nuestras vidas, de todas nuestras enfermedades. De otra manera ya estaríamos muertos, ¿no? Pero esto no es la salvación. Y el punto, muchas personas, ¿no? Yo sentí profundas, tremendas emociones, hablé en lenguas, lloré, me sentía quebrantado, ¿no? Emocionalmente destrozada la persona, pero nada de esto tampoco, ¿no? Estas cosas no son evidencias verdaderas de salvación. No, no, no. Cristo mismo dice que no al final del Sermón del Monte. Y luego la fe humana natural basada en la ley de probabilidades, ¿no? Y esto, la ley de probabilidades, ¿no? Yo llevo años volando y creo al subirme a la nave, ¿no? Creo que esta nave, que este avión me va a llevar al destino, pero basándome en un contexto no cristiano, en la ley de probabilidades, ¿no? Conozco los fabricantes, me fijo siempre en la marca, si es Boeing o Airbus. Mucha gente nunca lo hace, pero al ingresar por la puerta, entrando a la cabina, mucha gente no sabe, hay una placa en la puerta de cada avión. Y esta placa tú la puedes ver y dice la fecha de fabricación del avión y a veces la fecha cuando el avión fue ¿cuál es la palabra? Sujeto a una revisión y un proceso de mantenimiento exhaustivo, ¿no? Yo lo vi hace 2 semanas, me subí al avión y decía que la fecha de fabricación 2015, y yo pienso, esta nave ya tiene 10 años. Y luego veo la otra cosa en donde dicen en 2022, pasó por todo este proceso, ¿no? De mantenimiento completo. Y basándome en la ley de probabilidades, dije, ok, vámonos, ¿no? La ley de probabilidades. Eso no es la fe salvadora, ¿no? La fe salvadora, hay un sinnúmero de ejemplos aquí con cuestiones políticas, deportivas. No voy a decir más acerca de esto, la ley de probabilidades, ¿no? Pero la fe salvadora no es natural, es sobrenatural, es el don de Dios, ¿no? No se basa en algún cálculo como lo que yo estaba ilustrando de las probabilidades, ¿no? De que llegarás al destino en tu coche, en el transporte, en el avión. No, eso es algo obrado por Dios, la capacidad de creer, confiar y entregarnos a Cristo. No es natural, es sobrenatural. Y cuando encontramos esas personas que nos dicen que siempre han creído, esto sucede muchas veces con gente religiosa en la secta católica, esto es muy común, en algunos grupos reformados en donde tienen la enseñanza falsa sobre los hijos del pacto, creyendo que porque son hijos de creyentes están en el pacto. Esto no está en la Biblia de nadie, es puro rollo, puro invento, es un engaño total. Pero muchas veces los famosísimos hijos del pacto, lo que van a decir es que siempre han creído. ¿De veras? No, esto no es así. No hay nadie que siempre ha creído en Cristo. Nos pueden decir que siempre han creído en Dios, pero es a su manera o en el Dios de su propia imaginación, ¿no? O fabricación. Hay muchísimas personas que siempre han creído en el diablo,
equivocándose, creyendo que su creencia en el diablo es creer en Dios. O sea, no se percatan de que detrás de su religión falsa y su idolatría está el diablo. Podríamos discutir eso, no lo vamos a hacer. Estas personas no saben distinguir entre una fe falsa, humana, ¿no? O fabricada por sus papás o algo peor, y la verdadera fe, que es el don de Dios, que procede de la palabra. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. La fórmula en Romanos 10, ¿no? Y luego la fe selectiva, incompleta, que quiere creer a su manera, a su gusto, normalmente bajo los términos y las condiciones determinadas por la persona misma, ¿no? Los términos impuestos por la persona, las condiciones impuestas por la persona. ¿En cuanto a qué? En cuanto a lo que van a hacer o no. La gente que quiere a Cristo como Salvador, pero no le quiere como Señor. Y esta enseñanza, la famosísima creencia fácil, que enseña que uno puede tener los beneficios de la obra de Cristo y permanecer en rebeldía contra la persona de Cristo, rechazar a Cristo como Señor y recibir a Cristo como Salvador, ¿no? Son los que dicen, quiero que Cristo me perdone, pero no quiero que me cambie, no quiero que me santifique, quiero los beneficios de su obra, pero no quiero someterme a la persona que hizo esta obra. Y los grupos que niegan que la fe salvadora incluye submisión al señorío de Cristo. Cuando la fórmula invocar al Señor en Romanos 10 es invocarle como tu Señor, es tan solo así que seremos salvos. Y eso es el obstáculo más grande en cuanto a la salvación de quien sea. Nadie quiere someterse al señorío de otro, ¿no? Menos si esto resulta en que va a perder el control sobre su propia vida. Pero eso es lo que la salvación, es lo que la fe salvadora, es lo que dijo Cristo al joven rico, ¿no? Tienes que arrepentirte de tu codicia, mostrar frutos, ¿no? Dignos de arrepentimiento y tomar tu cruz y seguirme. Y el sígame, ¿no? Eso es la entrega a Cristo como Señor. Y nadie puede hacer esto sin la gracia de Dios. Y luego rápido, hay una fe diabólica, muerta, según Santiago 2, que no produce obras. Esta fe es falsa en todos los casos. Y hay una fe evangélica salvadora, que es el don de Dios, ¿no? Que incluye la mente, las emociones y la voluntad. Creyendo, confiando, nos entregamos a Cristo. Ahora, el tiempo se nos fue, esta no fue mi intención. Como ustedes lo saben, eso nunca me sucede. Algunos ya no estoy bromeando, pero así sucede. Ahora vamos a terminar y tan solo voy a leer la lista, ¿no? A esto volveremos de hoy en 8. El primer obstáculo en la búsqueda de esta certidumbre es lo que acabamos de repasar. La gente que no entiende los elementos y el proceso de conversión. Punto. Y se confundan, se enredan, entonces nunca pueden llegar a esta certidumbre. Ahora, segundo, las personas que no comprendan el mecanismo, ¿no?, técnico, legal, judicial, la justificación por la fe, de cómo Dios toma la obra de Cristo, como si nosotros la hubiéramos hecho, ¿no? Y como Cristo toma nuestra vida pecaminosa y recibe las consecuencias como si Él hubiera vivido esta vida pecaminosa y nosotros recibimos los frutos de su vida perfecta, ¿no? Es el gran tema de la justificación. Y
La naturaleza legal, judicial de la justificación es crucial para entender cómo Dios permanece justo y a la vez justifica a los impíos, ¿no? Y al no entender esto, están obstaculizadas muchísimas personas. Ahora, tercero, escuchan, los que tienen un concepto falso, como acabamos de ilustrarlo con la lista que siempre citamos, los que no entiendan lo que es la verdadera fe, en contraste con la falsificación de la fe y todas las formas, ¿no?, en que la gente se enreda confiando en una fe falsa. Los que no entienden la verdadera fe ni el verdadero arrepentimiento, a esto vamos a volver, ¿no?, el día de hoy, están así frente a un tremendo obstáculo. Ahora, cuarto, los que mal entiendan las evidencias de salvación. Y esto va por dos caminos, rápido. Por un lado, las evidencias, ¿no?, de salvación, que son de dejar de practicar el pecado, de comenzar a practicar la justicia, vencer al mundo, amar a los hermanos, creer en Cristo. 5, 6 o más, algunos encuentran 8 o 9 evidencias en la forma cíclica en que Juan elabora su argumento en su primera epístola. Pero estas evidencias, escuchan, no son la perfección, ¿no? Hay un tremendo tema en este punto. Hay dos extremos. Muchos grupos niegan la validez y la importancia de evidencias de salvación, creyendo que esto sería salvación por obras, y otros van al extremo de buscar un tipo de perfección. Y a este punto volveremos, pero si vamos por cualquier de estos lados, ¿no? Si negamos la realidad de evidencias, entonces nunca vamos a tener la plena certidumbre. O si convertimos estas evidencias en algo que no son evidencias de perfección y santificación completa en ningún caso, ¿no? Pero si eso es lo que estamos buscando, si tú interpretas el hecho de no practicar el pecado, como lo hacen hoy en día varios grupos, a los que niegan que Romanos 7 en la segunda parte se refiere a la lucha en contra del pecado, pretenden haber logrado algún tipo de perfección y se engañan a sí mismas estas personas. Pero son obstáculos. Ahora rápido. El quinto obstáculo, una dependencia de nuestros estados de ánimo y nuestras emociones. Eso es otro gran obstáculo, ¿no? Las personas que cuando se sienten bien, soy salvo. En el momento de sentirse mal, ya no, se me acabó mi seguridad de salvación, porque su seguridad de salvación depende de sus estados de ánimo y sus emociones, ¿no? Es un obstáculo espantoso en la vida de muchísimas personas que no entiendan cuál es el papel de las emociones en esto y cómo salir de dudas, ¿no? El sexto obstáculo es lo que yo acabo de decir, la palabra dudas, ¿no?, que produce siempre miedo y temor. Y este tema de las dudas, ¿no? Hay muchísimo sobre esto. Escuchan, muchas personas, sus dudas les dicen constantemente que no son personas sinceras, que a lo mejor son personas hipócritas, que que están viviendo en un engaño, ¿no? Que son autoengañados al creer que son creyentes. No, esto es un autoengaño. Y luego dudan de si son sinceros o de si son escogidos o no. Los que han escuchado de la doctrina bíblica de elección y predestinación están, ¿cómo puedo saber que soy escogido? ¿No? Y se enredan increíblemente en una tremenda lista de dudas, cuestionamientos. Muchos llegan a ver las evidencias de salvación. No, yo no las tengo, ¿no? Esas evidencias, no, es imposible que yo tenga evidencias verdaderas de salvación.
¿Cómo van a tener entonces certidumbre si se enredan en esto? Y luego el séptimo obstáculo, la famosísima fe débil. Estamos en la miniserie aquí sobre los débiles y los fuertes, ¿no? Pero aquí estamos hablando de la versión antigua usa la fórmula poca fe, ¿no? La poca fe. Se traduce fe débil en muchas traducciones, pero es increíble cómo tantas personas se enredan en esto, ¿no? La poca fe o la fe débil, ¿no? Y en síntesis, hay mucho sobre esto, pero en síntesis, la fe débil es la fe que no descansa plenamente en la palabra y las promesas de Dios, ¿no? Hay un tremendo argumento sobre el tema de la paciencia. Pasamos casi un año, ¿no? Hablando de este tema de la paciencia. El argumento es importante, este punto. El argumento dice que la capacidad de tener paciencia depende de tu capacidad de creer en la soberanía, plan, propósito y providencia de Dios. Pero ¿cuál es el punto? Si dudas del plan, si dudas de la providencia, si dudas de la soberanía de Dios, en tu poca fe, se te va a acabar la paciencia, ¿no? No vas a poder esperar, perseverar pacientemente, ¿no? Eso es un tremendo obstáculo. Ahora, rápido, el octavo obstáculo, la voz de Satanás, el acusador de los hermanos. Su veredicto siempre es lo que vemos con el pobrecito Job, ¿no? Su veredicto en cuanto a todos y cada uno de los creyentes, desde los mejores hasta los peores creyentes, ¿no? Pura gente hipócrita, ¿no? Todos son una bola de hipócritas. Ahí está el diablo incansablemente. Uno de sus nombres o títulos es acusador de los hermanos de día y de noche. Hay una tremenda lista de textos que hablan de esto en la Biblia y nos acusa constantemente, ¿no?, de ser personas no realmente convertidas. No quiere el diablo que nadie tenga esta certidumbre porque sabe que en la medida en que pueda obstaculizar esto, en el mejor de los casos permaneceremos como obstaculizados, ¿no?, inútiles para el reino de Dios, impedidos, frustrados, enredados, y eso es lo que el diablo quiere, ¿no? Y luego el noveno obstáculo, este es otro tema. Les dije al principio, hay un mini sermón en cada punto, un estudio profundo en cada punto. Los pecados especiales cometidos después de la conversión. A esto vamos a llegar, ¿no? Cuando caemos en pecados muy fuertes, ¿no? Y hay grados de pecado, ¿no?, sin discutir eso, ¿no? En un sentido, todo pecado es falta de amor, pero hay gravísimos ejemplos de esto, ¿no? Después de haber sido convertidos, lo que vemos con Pedro negando a su Señor 3 veces, cómo se quedó debilitado, ¿no?, disminuido por completo su certidumbre y seguridad de salvación. Hablando de Pedro, ¿no? Ahora, a esto volveremos. Y el décimo obstáculo, la flojera, la negligencia espiritual, la falta de empeño, la falta de diligencia en buscar esta certidumbre. La mayoría de las personas que se enredan, ¿no?, en este asunto, en algún momento es la pura flojera, nada más lo que les impide. Por eso los textos examinados, probados, hay que poner toda diligencia, todo empeño, todo esfuerzo, ¿no?, para asegurarnos. Y si no quieren hacer eso, nunca se van a asegurar de nada. Ahora, el próximo obstáculo, este tema también es espantoso, la falta de fruto.
¿no? La falta de fruto. Y eso es un tema extraordinario, ¿no? En donde muchos no juzgan correctamente, no entiendan cuáles son estas evidencias, cuáles son estos frutos, y por eso se enredan, ¿no? Se obstaculizan. Y hay muchos, por un lado, que no tienen fruto alguno y creen que sí. Hay muchísima gente así. Y por otro lado, los que tienen verdaderamente frutos, evidencias, pero no saben discernir y juzgar correctamente en esto. Y luego, este asunto, estoy brincando aquí, eliminando algunos para concluir. Estos que llegan a tener miedo de haber cometido la famosa blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no? O en términos doctrinales, teológicos, el pecado imperdonable, ¿no? Y esto es un tema extraordinario, en donde hay personas que no saben nada de blasfemar al Espíritu y sin embargo creen que han cometido algún pecado imperdonable, ¿no? Que ni Dios, ni Cristo, ni la gracia salvadora pueden, en su conjunto, ni el Padre, ni el Hijo, ni la obra salvadora de Cristo pueden perdonarme, ¿no? Porque he cometido el pecado, ¿no? Imperdonable. Así, tremendos obstáculos están en el camino y vamos a volver a discutir algunos de esos puntos. Pero ahora vamos a orar.